Bendiciones a todos mis hermanos en esta hora. Bueno, aquí les presento el resumen de la clase del pasado jueves. Y de esa manera habíamos quedado en Colosenses capítulo 3, del 23 al 24. Dice que todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nadie dice, fui llamado a ser taxista, a ser médico, a ser ingeniero o a ser barrendero, etcétera. Entonces, estamos hablando que todo lo que hacemos básicamente es para el Señor. Independientemente si tiene un trabajo secular o no, todo lo que haces es para el Señor. Y de esa manera, el lugar donde tú estás trabajando, donde laboras, es un ministerio. Y de esa manera, si eres taxista, bueno, es un ministerio que Dios te ha dado, le predicas a tus clientes. Si es médico, le predicas a tus pacientes. Si es ingeniero, le predicas a la empresa. Y si es barrendero, también lo que está en la calle. O sea, el puesto del trabajo que tú tienes debe ser un ministerio en el cual tú debes servir a Cristo y predicar como tal la palabra del Señor. El amigo zapatero de Martín Lutero. Martín Lutero tiene un amigo zapatero que le preguntó en cierta ocasión, le dijo, Lutero, ¿qué debo hacer para tener un buen ministerio, para tener un ministerio de renombre? ¿Cómo hago? Y Lutero le dice, bueno, preocúpate por dos cosas. Haz un zapato de calidad y véndelo a un precio justo. Ahí empieza como tal tu ministerio. La Comisión Cristiana nos ayuda a ser coherentes con lo que decimos. ¿Ok? Es básicamente eso. Y de esa manera hay una reflexión que dice Jesús no vino para que seamos cristianos, sino para que recuperemos nuestra verdadera humanidad. Básicamente lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces el objetivo aquí es que, dijo el maestro, no todo lo que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Si hacemos una encuesta, todo el mundo cree en Dios, todo el mundo dice ser cristiano, pero ¿cuántos practican verdaderamente el cristianismo? ¿Cuántos verdaderamente le creen a Dios? Entonces, ahí está el punto, de que el ser humano recupere su identidad, de que prediquemos el Evangelio como debe ser y anunciemos como tal el mensaje de Cristo a toda persona, a toda criatura, hasta lo último de la tierra. También estuvimos analizando el caso de la historia de la iglesia cristiana y de esa manera empezamos hablando sobre el periodo de los padres apostólicos, que básicamente muchos de ellos fueron eh, discípulos de los apóstoles. Cuando hablamos de padres no se refiere a la iglesia católica o los curas, sacerdotes, curas, no, estamos hablando de padres espirituales que acompañaron a la iglesia después que murieron los apóstoles. Entonces, estos padres apostólicos eran aproximadamente 42 personas y vivieron un tiempo de 400 años, varias generaciones. Ellos fueron los que hicieron el canon del Nuevo Testamento, los 27 libros que manejamos nosotros desde Mateo hasta el Apocalipsis. Ellos fueron los que hicieron la aprobación de este canon, obviamente dirigidos por el poder del Espíritu Santo de Dios. También formaron la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por estas personas que trabajaron 15 años para que nosotros nos llamáramos hoy cristianos trinitarios al trabajo que ellos hicieron, porque al igual como en estos tiempos existen los testigos de Jehová o los Jesús solo, también estaban en esa secta en ese tiempo, como tal. Había gente que creía nada más en Jehová solo, otros creían nada más en Jesucristo. Y la iglesia necesitaba como una identificación, necesitaban, digamos, como especie de una identidad, ¿verdad? Que los caracterizara como cristianos que querían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ¿qué nombre, digamos, le servía a ellos? ¿Qué palabra? Y la palabra correcta es Trinidad, Trinitario, ¿ok? Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero se ve reflejada allí, desde el Génesis al Apocalipsis. Y de esa época hasta estos tiempos nos llamamos cristianos trinitarios, que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También en ese tiempo existían las jerarquías eclesiásticas, el término obispo, que básicamente es bíblico, dice, si alguno de ese obispado, buena cosa desea, eran los pastores. Presbítero eran los ancianos, digamos la mano derecha de los pastores, o el ministerio de restauración, y los diáconos, que eran los servidores. Las sectas que también estaban en ese tiempo estaban los arrianos. Sabemos que los arrianos solamente querían Jehová solo. Los elquesaitas era como especie de una doctrina mormona. También ya se enseñaba en ese tiempo. El monarcanismo modalista era una doctrina semejante a los, llamamos hoy en día los Jesús solo. Y los ebionitas era la secta de los nazarenos. O sea, pretendían que las personas cristianas se circuncidaran para que fueran salvas. Entonces, recordemos que Pedro estaba pasando para este movimiento y cuando Pablo lo confronta fuertemente, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo vas a
a cambiar la gracia por la ley. Entonces, esas sectas obviamente la iglesia las refutó fuertemente. Los padres apostólicos refutaron esas sectas en el tiempo. Bien, periodo medieval. Periodo medieval es cuando ya inicia la iglesia católica o tiempo del oscurantismo religioso. Todo esto empieza con Constantino y Magencio, que se disputaban el trono, pero Constantino queda en el poder y de esa manera él cumple una promesa de que cuando él quedara en el poder, el imperio sería cristiano. Pero bueno, fue un imperio secretista porque habían prácticas cristianas, pero a la vez paganas. Y de esa manera esto trajo como resultado ya más adelante la formación de la iglesia católico romana para el siglo V después de Cristo. Aunque Constantino no formó la iglesia católica, pero digamos fue como especie de un precursor, quizás sin saberlo, una forma indirecta, un precursor, porque ya los cristianos para el año 500 después de Cristo se empezaron a corromper y empezaron a hacer prácticas paganas, ya para el año 500 después de Cristo, y aquí nace como tal la iglesia católica romana. Entonces empezaron las doctrinas como el purgatorio, oraciones a María, oraciones a los santos, el sacrificio de la misa, entre otros. Y para la próxima clase vamos a investigar la vida de Martín Lutero, lo que conocemos como la Reforma Protestante. Que mi Dios santo les bendiga.